¿Listos? Muy bien, queridas y queridos, qué gusto estar otra vez con ustedes en esta clase de competencias ciudadanas para las pruebas Saber Pro. Entonces, como me gusta empezar siempre, vamos a comenzar con una pequeña respuesta en el chat a partir de la siguiente imagen. Compartir tu pantalla. Hoy espero que estemos permitir. ¿Listos? Ahí estamos. ¿Estamos viendo la pantalla? Ahora sí. Sí, ahora sí. Señor. Y es ahí en el chat, porfa, en su escala de Betty, ¿cómo están hoy? Como que si quiero saber cómo comenzamos la clase, con quién estoy, quién está atento al chat y cómo nos estamos sintiendo hoy para comenzar esta clase de competencias ciudadanas que tiene pinta de ser muy ñoña, pero la mayor parte del trabajo de ñoñería se los voy a dejar a ustedes y luego va a ser muy práctica en realidad. Entonces, tenemos un primer 9, un segundo 9. ¡Ay, Dios! Además del numerito, lancen si hay una respuesta de un porquecito tranqui sin que sea muy revelador. Solo hay como el sentir. No tienen que contar los detalles, sino como el sentir. ¿Cómo es que estamos hoy? Leo varios 7. Oh, bien, esos 7, bien buenos esos 7. Es válido también los 9. No quiero decir que no sean válidos, pero para. Uf, duro la respuesta de Caro. Muy complicada. De drama total, de drama total. No poder ir por 2 veces, además. 2 veces por postre. Grave. Veo muchos 7, eso me emociona mucho y muchos 3 también, qué bien, amanecimos como conectados y espero que esos 9 que aparecieron por ahí vayan agarrando formita y pues evidentemente darles el espacio a ese 9 para que sea, nada de evitar y evadir las emociones negativas. Es válido completamente que estén ahí y espero que durante esta sesión que vamos a tener hoy podamos subirle un poquito a la nota y terminemos en un Betty súper ñoño, pero súper contento además. Que la ñoñera sea motivo de felicidad el día de hoy. Muchas gracias por sus respuestas. Creo que es importante en estas sesiones que le demos espacio también a cómo nos estamos sintiendo y en la medida de lo posible, pues nosotros también podemos, los profes, en la medida en que conozcamos pues ese cómo se están sintiendo, podemos moldear la clase de una manera más asertiva para cómo estemos en el mood. Me alegra que estemos en un buen mood y entonces nos vamos con toda a la ñoñería. Imagínense que ¿alguien me recuerda la clase pasada qué fue lo que estuvimos trabajando? Así en banda emocional, en esa felicidad con la que llegamos, quiero ver esas manos levantadas hablando sobre ¿qué fue eso que vimos hace 8 días? Sobre, creo que era la rama legislativa, creo. Los 3 poderes que... Los 3 superpoderes. Ahí les doy un super clic. Cuando hablen de los 3 poderes, ¡pling! Aparece entonces, ¿cuáles son las 3 ramas? Las 3 ramas del poder. Estuvimos hablando hace 8 días sobre las 3 ramas del poder público. ¿Alguien me puede decir? En el chat, pueden ponerlo en el chat, pueden levantar la mano, pueden lanzarse de una. Dígame las 3 ramas del poder público que vimos la sesión pasada, por favor. Andrés ya nos dio una, que era la rama legislativa. Por ahí otro que nos lance otra de las ramas de ese árbol del Estado. Judicial. La rama judicial, gracias Juanda. Y nos queda una, que la elegimos hace un mes, que es la rama
Ejecutivo, También es lo que se legislativo, judicial. La rama ejecutiva. Muy bien. Voy a hacer un súper resumen, como dice una amiga, un resumen bikini de lo que es cada una de las ramas. Es decir, un resumen súper chiquito, súper detallado de qué es cada una de estas ramas. Entonces, la rama legislativa es la que legisla, es la encargada de crear leyes, hacer control político y ¿alguien me da otra pista de para qué sirve la rama legislativa? A mí se me olvidó la tercera. Reformar la Constitución. Muy bien. Este profe Julián está ahí enchufado. Reformar la Constitución. Rama legislativa, entonces, es el Congreso de la República. Hay dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes, y tiene tres funciones principales. Crear leyes, reformar la Constitución y hacer control político. La segunda rama es la rama judicial. Y la rama judicial está conformada por todas las cortes, el conjunto de las cortes, que es la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, y otras cortes que en este caso no voy a detallar cada una qué es lo que hace, pero es la encargada de impartir justicia en Colombia, en sus diferentes órdenes. Hay en la justicia ordinaria, la justicia de aquellos casos entre los ciudadanos contra el Estado y la Corte Constitucional, que es la encargada de regir, de hacer que se cumpla la Constitución y que las leyes se mantengan en coherencia con la Constitución. La tercera rama de la que hablamos fue la rama ejecutiva, y la rama ejecutiva está conformada por el presidente de la República, los ministros y los directores de departamento administrativo y la vicepresidencia, y es la encargada de ejecutar, de gobernar, de llevar a cabo las funciones más representativas del Estado, y que recordemos que esta rama ejecutiva está principalmente dividida por funciones y por temáticas, y esas temáticas están encabezadas por los ministerios. Acuérdense que esos ministerios son el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, y cada una de las temáticas tiene un ministerio a cargo o un departamento administrativo a cargo. Voy a cerrar la puerta porque hoy mi hijo está encendido. Entonces, ya me están ayudando con ello. Y ese es un poco el gran resumen de lo que hicimos en la sesión pasada. Pero la sesión del día de hoy, vamos a seguir avanzando en eso que se llama la estructura del Estado, con dos cosas que son particularmente importantes en estas pruebas de Saber 11, como conocimientos que debemos tener claros. El primero de ellos se denomina mecanismos de participación. Voy a cambiar la pantalla, que en este momento la tengo en la presentación y ahí no la quiero. Denme un minutito, tener la presentación. Esto es... Es acá, y entonces, ahí está cargando, plum, 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 plum. El primer bloque de lo que vamos a ver, no, las cosas que vamos a ver hoy son los mecanismos de participación y las acciones constitucionales en Colombia. Pero como les dije la sesión pasada, pues esta semana estuve pensando cómo hacer para que estas ñoñerías les queden más claras. Creo que no está funcionando tanto que yo les eche toda la cantaleta y que les diga las definiciones. Más o menos un poco lo que acabamos de ver, de que no teníamos tan claro que eso era eso de las ramas del poder y no poder dar esa respuesta, pues lo confirma. Entonces, para cederles un poquito el poder y la necesidad de aprender o ni siquiera de aprenderse, de tener más o menos claro y presente qué es eso de las acciones constitucionales y los de mecanismos de participación, los voy a invitar a que
en los próximos 10, son 3 hojas, 15 minutos. Hagámosle. Primero, vamos con 10 minutos y les voy preguntando a ver cómo estamos de tiempo, si alcanzan o no. Vamos a leer este documento. Este documento básicamente son definiciones. Intenté hacer las definiciones lo más clara posible, sin que tuviera como muchos términos jurídicos, sino que fuera clara y que tuviera como los principales elementos de cada uno de estos aspectos que vamos a ver. Mecanismos de participación y acciones constitucionales. La idea es que en los próximos 15 minutos, de aquí a las 10 de la mañana, de aquí a las 9:30, cada uno de ustedes se lea este documentito y en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, tome notas en un cuaderno, en una hojita. Saque aparte cuáles son esos conceptos principales, cuáles son esos mecanismos, cuáles son esas acciones y hágame preguntas. Haga preguntas de momentos específicos de esas definiciones que no entendieron, que no es claro de esas definiciones y luego, después de leer, hacemos una ronda de preguntas sobre esas definiciones y nos lanzamos a la segunda parte de esta clase. La segunda parte de esta clase, ya le doy la palabra, Andrés. La segunda parte de esta clase va a ser contestar preguntas de la prueba Saber 11 relacionadas justamente con esas definiciones que vamos a ver en este cuarto de hora. La idea es que en la medida de lo posible usted tenga a la mano estas definiciones y con cuaderno abierto, como dicen por ahí, respondamos estas preguntas que vamos a ver relacionadas, en las que están las pruebas de Saber 11, con estas definiciones a la mano. Recapitulo, primero le doy la pregunta a Andrés, le doy la palabra a Andrés y luego recapitulo en 2 frasecitas qué es lo que vamos a hacer. Andrés, cuénteme. Que estaba levantando la mano. Profe, las definiciones son eso que el voto, plebiscito, el referendo, eso. Sí, exactamente. Ya se Eso las voy a compartir por este chat y, Caro, si me haces el favor, también se las comparte vía ahí donde tengo el adjunto acá. Bueno. Yo ya les mando pantallazo también por WhatsApp, les mando el archivo y les mando pantallazo en el chat para que lo puedan también leer más fácil. Bueno, profe. ¿Dónde? Caro, carito de mi corazón. No tengo de dónde pongo los archivos adjuntos. Envío. Ya te mando un correo y me lo puedes responder ahí. Entonces, para clarificar comprensión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer un documento que les vamos a enviar por el chat, por los chats, en donde están las definiciones de qué son los mecanismos de participación, cuáles son, qué son las acciones constitucionales, cuáles son, y vamos a tener 15 minutos para leerlos. A medida que vayan leyendo, porfa, hagan preguntas, saquen preguntas específicas que me pueden hacer después de la lectura. Después de esa lectura y de que contestamos esas preguntas, vamos a contestar una serie de preguntas tipo ICFES que aparecen en las pruebas de estado y están relacionadas justamente con estas definiciones. Te lo voy a enviar, Carito, por Gmail, que no lo encuentro por acá. Dale, no te preocupes. Ahí te mandé un correo, lo puedes responder ahí. O si quieres también lo puedes mandar por WhatsApp, lo que te quede fácil. Te lo mando por acá porque no tengo el WhatsApp ahorita. ¿Es mejor en PDF o en Word? Te lo mando por los dos. PDF. Listo, perfecto, muchas gracias. Listo, acabo de enviarla.
Entonces, ¿alguna pregunta sobre lo que vamos a hacer, queridos y queridas? Porfa, levanten la mano si no entendieron o si entendieron. No, si no entendieron. Y en la medida en que vayan descargando, les vaya llegando el documento, me confirman, porfa, que les hayan llegado, que les haya llegado. No te escuchamos, Caro. Perdón, les acabo de enviar el documento por WhatsApp y ya les mando pantallazos para quienes les quede más fácil. Y Tati, ya te lo pongo en el otro chat. Entonces, si quieren, podemos tomarnos 16 minutos mientras termino de mandar. Listo, listo, perfecto. Entonces, vamos descargando ese documento, vamos leyendo. Si tienen alguna pregunta sobre el documento o sobre lo que tenemos que hacer, porfa, levanten la mano y lo hablamos. ¿Listo? O suéltese y me hace la pregunta de una vez. Claro, Juan David. Es que se me fue la conexión y no sé qué hacer. Tranqui. En este momento, tanto en el chat de estudiantes con educación del WhatsApp, acaba Carito de enviarles un documento. Ese documento contiene las definiciones de qué son los mecanismos de participación, cuáles son los mecanismos de participación y qué son las acciones constitucionales, cuáles son las acciones constitucionales. La idea es que leamos ese documento, son tres páginas con un montón de definiciones. Lean ese documento, háganme preguntas, escriban preguntas, tomen nota en sus cuadernos y en 15 minutos nos vemos después de que hayan leído ese documento. ¿Es claro? Sí, señor. Super, Panda. Muy bien. Entonces eso, a leer, a leer. Nos vemos a las y 40. A las y 35. A las y 35 miramos cómo vamos. ¿Listos? Tómense este tiempito y léanlo, lean el documento. Caro, ¿es posible mandarlo por acá? Desapareció esa opción, parece. O nunca ha existido. Sí, Edwin, no lo puedo mandar por acá porque no me deja cargar un archivo, ni me deja mandar como imágenes. Pero ya en el chat de WhatsApp tienen fotos de cada página si no les deja descargar fácil y tienen el archivo completo. Lo otro que puedo hacer es que puedo abrirlo en un documento de Google Docs y mandarles el link. Perdón por la tardanza en esta solución. ¿Qué fue?
Hola, hola, ¿cómo vamos? ¿En, en qué, en qué punto de la lectura están? Me van avisando cuando hayan terminado, por favor. Van levantando la mano. Bachilleres, al terminar, por favor, recuerden levantar la mano para que sepamos quiénes ya están listos y listas. Podemos también ir avanzando, chicas y chicos. Si tienen alguna pregunta específica, podemos irlas escribiendo en el chat. Si hay alguno de los conceptos que definitivamente ni idea, no entendí nada de lo que decía ahí y necesito pues, que me reafirmen, necesito una explicación. Como si tienen alguna pregunta, podemos irla escribiendo en el chat, la podemos escribir en el chat mientras que los otros van terminando y así vamos avanzando. Súper. Muchas gracias, Luisa. Yo creo que vamos cerrando ahí. Quienes no hayan terminado, porfa, también van regresando y vamos a hacer como esta sesioncita súper cortita de preguntas específicas sobre qué onda con todo esto. ¿Qué onda con todo esto que acabamos de leer? Y voy a comenzar entonces con la pregunta que me acaba de hacer Luisa. Luisa nos pregunta nos dice que no estaba muy claro la acción de inconstitucionalidad. Me temo que eso fue responsabilidad del profesor Julián, porque la hizo muy cortita y le pareció muy simple, pero no la explicó bien en el documento. Así que vamos a por ello. Aquí dice que la acción de inconstitucionalidad, no sé cómo verificar que estamos o no estamos, claro.
que estamos llegando. O que estamos ¿Y aquí los bachilleres presentes. están? Sí, 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 creo que ya tenemos bastantes manos arriba. Bachilleres, si siguen leyendo, por favor, pausen y regresen. Listo, vamos a parar la lectura ahí, pero ya tenemos la Eso. mayoría de manos arriba. Listo, Gracias. súper. Entonces, nos vamos a tomar, depende, a continuación, voy a hacer la explicación del... Ah, hay varias preguntas, ¿no? Esto está buenísimo. Muy bien. Entonces, tenemos la primera pregunta que es con relación a la acción de inconstitucionalidad. De inconstitucionalidad. Y pues lo que escribí es muy, es una definición muy sencilla, pero consiste en lo siguiente. Cuando normalmente está referida hacia las acciones del Congreso, que está encargado, como ya lo vimos en la sesión pasada, de crear las leyes. Entonces, el Congreso es el principal órgano encargado de crear las leyes en Colombia. Cuando una ley es creada, nosotros como ciudadanos podemos interponer una demanda a título personal o a título de un grupo o colectivo ciudadano para demandar a esa norma que fue creada si nosotros creemos y argumentamos que eso que crearon en el Congreso no está cumpliendo con la Constitución. Me explico. Entonces, por ejemplo, el Congreso de la República hizo una ley en la que eh, se aprobaba la cadena perpetua. La cadena perpetua constitucionalmente en Colombia no existe y no es posible porque es una pena privativa de la libertad que viola la integridad y la vida de las personas. Entonces, yo como ciudadano que conozco la Constitución, puedo interponer una demanda contra esa ley que creó el Congreso diciendo que se aprobaba la pena de la cadena perpetua, diciendo y argumentando que efectivamente, oiga, esa norma es inconstitucional. Esa demanda es evaluada por la Corte Constitucional, por una serie de jueces, hasta llegar a la Corte Constitucional, en donde la Corte Constitucional es la encargada de decir, ciudadano, usted tiene la razón, efectivamente esa norma que creó el Congreso no es constitucional, queda derogada, o sea, deja de existir. O le dicen, no, nosotros estudiamos la Constitución y por estas y estas razones, esta norma que creó ese Congreso sí es constitucional. Entonces, es básicamente, para resumir de nuevo, es una demanda que yo como ciudadano o un colectivo ciudadano puede interponer ante los jueces para derogar cualquier norma que sea considerada, que vaya en contra de la Constitución. Más o menos claro, Luisa. Sí, señor. ¿Y el resto? Bien, si no fui claro, láncese y me dice, no, profe, está hablando muy enredado, no entiendo nada. Bueno, vamos entonces con la siguiente pregunta, que nos la hace Luna. Y dice el concepto de referendo. Listo, entonces vamos al referendo y leamos qué es lo que dice. Y de hecho, el referendo es clave que lo tengamos muy bien estudiadito y muy presente, porque en las preguntas que vamos a leer hoy y que vamos a trabajar hoy, hay al menos, no sé si 2 o 3 preguntas relacionadas con referendo, como en toda la prueba ha estado 3 preguntas relacionadas con ese concepto. Y entonces lo que dice es lo siguiente, ¿qué es el referendo? Es la convocatoria que se hace al pueblo para que se apruebe o rechace un proyecto de ley o derogue o no una norma vigente, incluidas normas de la Constitución. Volvemos a la pregunta que hace Luna, ¿qué es eso de derogar? Es eliminar.
Es simplemente eso, es una palabra muy, muy jurídica para decir, quiten esa vaina, que se elimine esa cosa, que se elimine la ley, que se elimine o que que se elimine esa ley. Básicamente es eso, derogar es eliminar, es quitar. Entonces, lo que hace el referendo en este caso es que se convoca al pueblo para aprobar un proyecto de ley o que rechace un proyecto o que se elimine de la ley una norma específica. Eso es derogar. Ahí quedó un poquito más claro, Luna. Ese concepto esa parte específica del referendo y el Sí, sí, concepto señor. de derogar. Listo, súper. Y con relación a las acciones de grupo, esto tiene tiene unas leves diferencias con relación a las acciones populares, pero la principal diferencia es la siguiente. Resulta que la acción de grupo es que, por ejemplo, nos juntamos con educación. Nosotros digamos, 6 personas de Coneducación resultaron afectadas. Bueno, estoy inventándome cosas porque esto no ha pasado ni esperamos que pase nada, nunca, nada. Esto es casuística del profe Julián, que tiene mucha imaginación. Resulta que 6 personas de Coneducación se presentaron a una universidad y las 6 personas resultaron afectadas, tenían unas respuestas más o menos similares y encontraron por alguna razón que es porque en esa universidad los estaban discriminando. Esto es súper ficticio. Los estaban discriminando. Y ustedes como grupo se reunieron y se dieron cuenta de eso y dijeron, oiga, aquí hay algo que nos está afectando y nosotros tenemos el mismo problema y podemos interponer yo creo que nosotros podemos interponer una acción de grupo para que a nosotros, que tenemos un mismo problema, una misma afectación de unos derechos particulares, nos atienda la justicia y vea que efectivamente está sucediendo algo. Es un mecanismo de acceso a la justicia que es conjunto de personas que tienen unas circunstancias similares respecto al reconocimiento de un derecho o al pago de una indemnización, como dice ahí la definición. Es una acción de grupo porque es en conjunto y de alguna manera es una población uniforme con relación a esa afectación, a esa cosa que los está afectando. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, cuando un conjunto de personas se reúne para interponer una denuncia contra un prestador de servicios como de la luz, por ejemplo, en donde efectivamente se dan cuenta que hay una negligencia por parte del prestador de servicios y todos están recibiendo la misma afectación, todos están percibiendo la misma afectación, bien sea el corte continuo de la luz o que no tienen luz por periodos muy largos o que de repente las facturas les llegaron súper caras. Ese conjunto de personas que tienen el mismo problema, se pillan que tienen el mismo problema, se reúnen y hacen esa acción de grupo para intentar solucionar el problema ante las instancias judiciales, pero de manera conjunta. Más claro, Luisa, Luna. Sí, sí, señor, gracias. Súper. Y Juan David, ¿qué es el habeas corpus? El habeas corpus es una figura muy rara y muy bonita. Y tiene que ver con eso que hablábamos la sesión pasada sobre la historia de los estados cuando el estado todavía sigue siendo muy arbitrario en muchas cosas, pero en ese entonces era mucho más arbitrario. Y lo que podía hacer es que las personas, como tenían esa concentración de poder, hacían que señalaban a una persona de ser culpable de algo y las personas no tenían ningún mecanismo
para decir que eran inocentes en contra del Estado. La figura del habeas corpus lo que quiere decir es, yo como ciudadano no puedo ser juzgado sin una justa razón. Y como ciudadano yo tengo que conocer cuál es esa justa razón y debe seguir los pasos que estipula la ley. Si no siguen los pasos que estipula la ley, o yo no conozco la razón por la cual estoy preso, el Estado me quitó la libertad, yo puedo levantar el habeas corpus y el Estado y el juez tiene un plazo de 36 horas para resolver mi situación e indicar las razones por las cuales me apresaron y por qué me quitan la libertad. Si eso no sucede, me tienen que liberar. Es una garantía constitucional para evitar el abuso de poder y los arrestos injustificados. Efectivamente, siguen existiendo arrestos injustificados, siguen existiendo diferentes circunstancias injustas, pero esta en particular es súper importante porque lo que dice es, usted como policía, por ejemplo, usted no me puede arrestar sin una justa razón. Y si me arresta, tiene hasta determinada hora para dejarme salir. Si usted no me deja salir, usted se mete en un problema porque yo puedo levantar el habeas corpus. Como puedo interponer un habeas corpus. Eso es más o menos el habeas corpus. Juan David, ¿quedó más o menos claro? Sí, señor. Listo, súper. ¿O quedó claro? No más o menos digo que quedó claro. Si hay algo que no se entiende, porfa, cuéntenme, porque pues es clave que entendamos estos mecanismos. La excusa es las pruebas saber pro, pero esto es bacano saberlo, porque finalmente, de alguna manera, la Constitución de 1991, y este es el preámbulo histórico de toda esta vaina. Nosotros somos una democracia participativa, chicos, en Colombia. Y Colombia se constituye como una democracia participativa gracias justamente a estos mecanismos. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no solo delegamos el poder en nuestros representantes, es decir, dejamos que los gobernantes y los representantes en el Congreso o en las diferentes corporaciones públicas decidan por nosotros, sino que estos mecanismos, esta serie de mecanismos, nos dan la posibilidad de decidir, de tomar decisiones e incidir de manera directa en las decisiones que se tomen en el Estado. Por eso, por ejemplo, los mecanismos de participación están relacionados con cómo los ciudadanos pueden decidir o incidir en la creación de normas, y las acciones constitucionales es cómo los ciudadanos pueden movilizar a el aparato judicial para defender los derechos de los ciudadanos. Estas son las dos figuras. Entonces, por el lado de los mecanismos de participación es cómo el ciudadano puede incidir en la toma de decisiones y en la creación de normas, y los mecanismos y las acciones de constitucionalidad, cómo el ciudadano puede interponer acciones específicas frente a los jueces para que los jueces hagan cumplir las funciones del Estado. Es el mecanismo a través del cual el ciudadano moviliza a la justicia para que se cumplan las funciones por las que creamos este Estado colombiano. ¿Puedo meter la cuchara de rápido, Willy? Qué pena. Claro que sí. Haciendo como un enlace con lo que vimos la clase pasada. Entonces, esos mecanismos, y tal vez es una pregunta, como corrígeme si estoy entendiendo bien. Un mecanismo de participación es más como yo como ciudadana me puedo relacionar con la rama legislativa. Y sí, como con las leyes que se proponen, y las acciones constitucionales está más relacionado con la parte judicial en cuanto a hacer veeduría de que se cumplan esas leyes. ¿Se puede pensar así? Sí, tienes razón. Es que hay un lío teórico ahí en el que no vale la pena meterse, pero
el lío teórico que es, pero efectivamente hay dos formas de ver la división, voy a hacerlo rápidamente, hay dos formas de ver la división de las ramas del poder. Una es a través de las instituciones que ejercen las funciones que la constituyen, y la otra es a través de las funciones. La manera en que lo estás planteando, Caro, es a través de las funciones. Y efectivamente, entonces, los mecanismos de participación serían cómo los ciudadanos podemos ejercer funciones de la rama legislativa. Y los mecanismos, y las acciones constitucionales, perdón, los mecanismos de participación es la herramienta a través de la cual los ciudadanos podemos movilizar a la rama legislativa, de alguna manera, movilizar a la rama legislativa para que cree y apruebe las normas. Y las acciones constitucionales son el mecanismo que nosotros tenemos para movilizar a la rama judicial a que haga cumplir la ley. A que se haga, sí, básicamente es eso. Sí, creo que puede funcionar. No, creo que puede funcionar esa división. Es que hay unas sutilezas en algunos aspectos, pero en realidad es una buena manera como de crear categorías generales. Perdón. que me voy. Muy bien, sí, creo que sí, Caro. Entonces, acción de grupo. Acción de grupo, Edwin. Vamos a ir con la acción de grupo. Y aquí está en la pantalla. Acciones de grupo. Entonces dice que las acciones de grupo son aquellas, es la misma que explicamos ahorita, son aquellas ejercidas exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de una indemnización. Y pago de la indemnización. Uy, eso es que está muy mal redactada, por eso es que no se entiende, perdón. Son aquellas acciones ejercidas exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización sobre los prejuicios, interpuesta por un número plural o conjunto de personas que reúnen unas condiciones uniformes respecto a una causa que originó los prejuicios. Está súper enredada, por eso es que no se entiende, perdón. Perdón, eso fue también redacción del profesor. Como lo explicaba ahorita Edwin, la acción de grupo es aquella acción que se interpone ante los jueces por un grupo uniforme de personas que se vio afectada por una situación específica. ¿Qué situación específica? Por ejemplo, que una empresa de servicios públicos no nos está ofreciendo a los vecinos de esta cuadra el servicio que nosotros necesitamos tal y como lo necesitamos o como quedó en los acuerdos contractuales. ¿Qué quiere decir eso? Oigan, hay cortes de luz cada 8 días y no sabemos por qué. La empresa no nos ha dicho nada. Nos subieron la factura al 200%, el doble, el triple, que eso pasa, en colegio eso pasa. Nos subieron la factura el triple y sin una razón justificada, y entonces nosotros los afectados nos reunimos como un grupo, tenemos una afectación que nos hace uniformes, que tenemos en común este hecho, que tenemos esta afectación, e interponemos ante los jueces esta acción grupal para que el juez haga algo por este conjunto de personas. ¿Es un poquito más claro, Edwin? Señor, muchas gracias. Súper, súper. ¿Alguna pregunta adicional que no haya sido contestada en este momento? Tres, dos, uno. Bueno, queridos, sí, queridas y queridos, entonces nos lanzamos de una con una parte chévere, digo yo. No, sí, es muy chévere. que es contestar este tipo de preguntas. Porfa, si pueden y quieren, tranquilos, hagan copia, saquen esta hoja, saquen estas definiciones
saquen estas definiciones y si las necesitan leer mientras están contestando el examen, pues háganlo. Y si no tiene que sacar la hojita y la copia, pues súper chévere. Pero no se sientan limitados ni forzados pues como por las definiciones, por saberse las definiciones. No es tanto, el problema no es tanto sabérselas, sino entender las diferencias entre unas y otras y entender algunas de las más relevantes. ¿Cuáles serían en particular? Referendo, diferencia entre referendo y plebiscito, que lo tengan muy en cuenta. Eh, y, en general el conjunto de mecanismos de participación, que lo tengan muy, muy, muy presente. Las acciones constitucionales aparecen menos, pero también aparecen. Les estoy enviando por este chat el link del formulario en donde están este pequeño simulacro de prueba Saber Pro relacionado con... este no es, no, este no es, perdón. ¿Sí? Sí es, no, no es. No, saber, pero no saber 11. Saber 11, perdón, Saber 11. Pero este sí es el documento, Caro. Sí, sí, sí. A ver, lo pongo en un link más chiquito por si. Porfa, abran ese link. Ahí está el formulario. Les pido, porfa, que contesten, que contesten, que contesten, que hagamos este ejercicio. Son 7 preguntas. Déjenme verificar cuántas quedaron al final. Yo digo que nos tomemos 2 minutos por pregunta y eso quiere decir que nos veamos a las 20. No, creo que no vamos a alcanzar a, a contestarlas todas, pero chévere si alcanzamos a leer al menos una o dos. Y entonces nos vemos veámonos a las 20. Veámonos a las 20. ¿Listos? Todos tienen su formulario, todos pudieron abrir el formulario. ¿Hay alguno que no? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien en esta sala? Bachilleres, tienen el enlace en el chat aquí en la llamada y en el chat de WhatsApp también se los puse. Talía ya pudo ingresar, gracias Talía Mira, por ahí está el dejarnos día. saber. Porfa, levántenme la mano y vayan levantando la manita quienes ya están adentro. Súper Gracias, Felipe, Brian. gracias. Gracias, Edwin, Isabela. Khaled, Súper, súper. Muy bien. Entonces, vamos a ver a las 20 cómo estamos y si nos demoramos otros 5 minutos, está bien. Mucha suerte. Respiren profundo. Recuerden respirar profundo. Recuerden entrar tranquilos a contestar el examen. Y no hablo más para no desconcentrarlos.
Y van terminando, porfa, me van avisando y van levantando la mano. De pronto podemos empezar antecitos, si terminan todos. Nos quedan 2 minutos, así que vamos acelerando el paso si todavía están atrás.
Listos, vamos llegando, gracias Luna, vamos regresando acá que nos quedan 10 minutos de este valioso tiempo. Muchas gracias por ir llegando y por ir levantando la mano, dejándose sentir. A los que no hayan terminado todavía, les invitamos a que vayan regresando. Bueno, queridas y queridos, ¿cómo se sintieron con esas preguntas? ¿Cómo la ven? ¿Cómo, de alguna manera, cómo la ven? Cuéntenme sus apreciaciones y sentires respecto a este tipo de preguntas. ¿Cómo se sienten? ¿Sienten que necesitan algún tipo de contenido, conocimiento o información adicional para poder contestar estas preguntas? ¿O creen que con la información que estamos trabajando es posible contestarlas? ¿Cómo la ven? Pues yo siento que sí entendí, porque en la puntuación al final de acabar las preguntas, solo me quedaron 2 mal y el resto sí las respondí bien. Súper, Luna. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera dar su apreciación? Sí, a mí también me fue bien, solo saqué la última mala, pero de resto todas las saqué buenas. Bien, muy bien. Una preguntita, queridas y queridos. ¿Alguna pregunta que les haya parecido muy difícil y que sientan que no hemos abordado lo que se necesita para poder contestarla? Es decir, todavía no tenemos las herramientas para poder contestarla. Supongo que ese silencio es un no. Entonces, ¿cambio la pregunta? Sí, sí, Yo Karina. iba a preguntar cómo, qué tanto utilizaron la ayuda del texto, ¿sí? O sea, qué tanto pudieron responder sin mirar el texto, de acuerdo a lo que entendimos de la lectura, y qué tanto necesitaron la lectura para responder las preguntas. Sin juicio de que está bien o está mal. Sí, Esa fue la o sea, instrucción. perfecto, gracias por esa aclaración, sí, Juli, Sí, porque la instrucción fue como si lo necesitan, úsenlo, pero me interesa saber. Levanten la mano si ustedes para alguna pregunta, digamos, para más de la mitad de de las preguntas utilizaron el texto. Ok, 2 de las preguntas utilizaron el texto. Súper, gracias Luna. 1 de las preguntas utilizaron el texto. Levanten la mano si para ninguna de las preguntas usaron el texto. Okay. súper. Bien. ¿Qué es importante de ese texto que compartimos? Voy a hacer una versión corregida y la mandamos por el chat, pero es importante que volvamos a leerla, leemos otra leída como después de esta explicación y después de esta sesión para hacerle un repasito. ¿Por qué? Porque pues en esta versión de pruebas Saber 11 que les compartí, hubo muchas preguntas relacionadas con el referendo, pero es posible que para otra versión hagan más énfasis en otro tipo de mecanismo o en otro tipo de acciones constitucionales. Como ven, en algunos momentos, incluso en la pregunta, hay ciertos momentos en que dan la definición del concepto. Es decir, no necesariamente tenemos que aprendernos las de memoria, pero sí tenemos que tener unas nociones básicas de qué es cada uno y cuál es la diferencia entre uno y otro. Tener clarísimo, por ejemplo, que referendo tiene que ver, es el único mecanismo en el que se convoca a la gente, al pueblo, para hacer reformas constitucionales. Con ese datico es súper clave y creo que con eso ya les ayuda a responder las 3 preguntas que dijeron que había ahí, o 2 preguntas. Saber las diferencias entre las ramas
cuáles son las funciones de cada una de las ramas y por qué hay separación de poderes. Eso también es clave. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿alguna pregunta que les haya parecido muy difícil? ¿Que no pudieron contestar? Hay un comentario de Edwin en el chat que dice que había dos respuestas iguales. Como dos Ah, sí, opciones. eso fue error mío de que metí la misma pregunta dos veces. Hice una copia de la pregunta y no la borré. Sí. Y además de eso, noto que hay 8 respuestas, es decir, que no todos han contestado. Chévere si pueden terminar de contestarla y de contestar este formulario y pues que todos terminemos de hacer el ejercicio. Bueno, Importante, bachilleres, perdón, Juli, cuando lo terminen tienen que darle enviar, o sea, no solo terminar de responder las preguntas, sino tienen que enviar para que Juli pueda ver sus respuestas y ustedes puedan ver sus puntajes también. hay una pregunta en la que me gustaría que viéramos rápido, porque tiene una información ahí que yo no les he dado, pero que está ahí. De pronto puede resultarles útil saberla. Y entonces voy a dejar de compartir la pantalla acá y me voy a mover a esa. Así como para cerrar con este broche de oro. Ahí están viendo la pantalla. Sí. Listo, es ese de la división de poderes. Esto es de la división de poderes. En particular, esta. Sí, esta. Y entonces, veamos cómo respondieron. Esta fue la pregunta número... No, 11. Bueno. No. No, creo que vamos a tener que hacer este ejercicio en la próxima sesión. Estoy riendo y no estoy encontrando lo que necesito. En todo caso, solo les quería dar esta información que puede resultarles un poco confusa, pero la podemos trabajar en la sesión entrante. Y es que a veces algunas de las ramas, aunque las instituciones que representan cada una de las ramas tienen unas funciones específicas ligadas, por ejemplo, el Congreso hace leyes, el Ejecutivo gobierna y el órgano judicial ejerce justicia. Hay ciertos momentos, por ejemplo, en el que el Ejecutivo tiene la posibilidad de crear decretos con fuerza de ley. Es decir, que de alguna manera está legislando. Es justamente en esos periodos de estado de excepción. El estado de excepción es una figura jurídica que le pone un paréntesis a la división de poderes. Y le pone ese paréntesis a la división de poderes con la justificación de que se necesita resolver un problema ya. Y ese problema necesita que las instituciones se muevan rápido, y para que las instituciones se muevan rápido, entonces se pausa un momentito ese control que ejercen las ramas unas sobre otras. Entonces, en ese sentido, algunas veces el presidente tiene esa posibilidad de hacer decretos con fuerza de ley, es decir, ejercer funciones de la rama legislativa. Lo que no hace en ninguna circunstancia, no, y justamente en ese estado de excepción también sucede que hay algunas cosas relacionadas con la justicia en las que también se mete
la rama ejecutiva. Entonces, lo que es clave aquí es de pensar es esa división del poder entra en suspensión justo solo por ese periodo y solo por esa figura. Pero eso hace que algunas de las otras organizaciones e instituciones que hacen parte de otras ramas empiecen a cumplir funciones de las otras ramas. Creo que mejor lo voy a explicar dentro de 8 días con tiempo y tranquilidad para no enredarlos demasiado. Solo quería decirles eso, pues como hacer eco a esa pregunta en la que definen qué es el estado de excepción. Vi que casi todos contestaron la respuesta adecuada y es justamente que el estado, no me voy a poner a inventar porque no me acuerdo qué fue ni qué hice la pregunta ni qué contestaron. Entonces lo vemos dentro de 8 días, queridos y queridas. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por dar su tiempo para este espacio. Me alegra mucho verles y, bueno, escucharles, ver sus manitas levantadas virtuales. Y nos vemos dentro de 8 días en la última sesión de Competencias Ciudadanas. Muchas gracias, Juli, a ti. Bachilleres, quedamos entonces pendientes. Recuerden, si no han terminado de hacer la actividad, por favor, termínenla y le dan enviar.